Claro. Buenas noches, bienvenidos todos. Los saludo en nombre del Comité Directivo del IPIDET y les agradezco su presencia esta noche. El tema que vamos a tocar hoy es fiscalizaciones a grupos económicos y test de beneficio. Y para poder tratar este tema hoy día contamos con la presencia de Jesús Ramos, quien ya es conocido por todos, socio de Thorn Echendía y Lema Abogados, y conmigo Gloria Guevara, que soy parte del comité directivo de PIDET y socia de Deloitte. Voy a dar inicio a la presentación para comentarles un poco sobre la agenda que vamos a seguir hoy día. Bien, entonces, como les comentaba, el tema que vamos a tocar hoy día es fiscalizaciones a grupos económicos y test de beneficio, eh, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La agenda que vamos a tratar es, en primer lugar, vamos a hablar un poco de qué es el test de beneficio y cómo está la norma delimitada en Perú. Luego hablaremos de las fiscalizaciones de test de beneficio, enfocándonos en los diferentes focos de atención que la Administración Tributaria ha tenido en la práctica, en las fiscalizaciones sobre el tema, y sacando algunas conclusiones sobre ello, mirando algunos casos, de casos prácticos reales, ¿no? de fiscalizaciones en esta materia. Como tercer punto, Jesús hablará sobre el nuevo paradigma en precios de transferencia en las fiscalizaciones en test de beneficio, documentaciones de test de beneficio, la problemática en fiscalizaciones y litigiosidad, la defensa del contribuyente, y cerraremos con el enfoque preventivo y planificación hacia adelante. La primera parte la estaré dando yo y posteriormente daré el pase a Jesús. Si tienen preguntas, les agradeceremos que las hagan a través del chat y las responderemos al final de ambas sesiones, una vez que ambos hayamos concluido. Entonces voy a empezar. Eh, Vamos a hablar un poco de qué es el test del beneficio y cuál fue el objetivo de la incorporación de esta norma en el Perú. La norma realmente no es norma de test de beneficio, sino es una normativa para abordar el tratamiento de los servicios intragrupo, ¿no? Dentro de la normativa de precios de transferencia. Como bien saben, un servicio intragrupo es un servicio que se presta entre partes relacionadas, ¿no? Dentro de un mismo grupo empresarial. Ahora, ¿por qué la Administración Tributaria buscó incorporar una normativa específica de servicios intragrupo en nuestra legislación? Básicamente, por dos motivos, ¿no? En primer lugar, buscando alguna normativa que permitiera establecer mecanismos de protección frente a pagos facturados por compañías del exterior que pudieran erosionar la base imponible, ¿no? Con el objetivo de prevenir que se contraten servicios que fueran objetos de maniobras, ¿no? Y que finalmente reducieran o eliminaran el impacto impositivo. De alguna manera, buscando evitar que hayan deducción de gastos inexistentes, ¿no? O de dudosa necesidad. Ahora, en base a la exposición de motivos, cuál era el objetivo que tenía la Administración Tributaria para incorporar esta norma? Básicamente también era alinearse a la acción 10 del Plan BEPS. El Plan BEPS es este plan Base Erosion and Profit Shifting, que se incorporó ya desde el 2015 en la OCDE y que busca alocar a cada uno de los países, de los estados, el beneficio que corresponde a cada una de las empresas que operan en esos estados para evitar la erosión de la base, ¿no? En línea con la acción 10 que busca básicamente establecer la existencia del servicio y una contraprestación adecuada, es que la Administración Tributaria incorpora esta normativa dentro del reglamento y de la ley y del reglamento de precios de transferencia en el Perú. Otro tema, digamos, que estaba detrás de los motivos, digamos, de la incorporación de esta normativa, de este concepto de servicios intragrupo y test de beneficio en nuestra norma,
era el hecho de que los servicios, al ser intangibles realmente, ¿no? Hacer algo que no es de fácil medición, me refiero, implican o contienen una mayor complejidad para ser validados. Entonces, era necesario no solo validar la efectiva prestación del servicio que lo venía haciendo la Administración Tributaria a través de la fehaciencia, sino a través del test del beneficio lo que buscaban era tratar de comprobar que efectivamente el servicio que recibían las empresas de contribuyentes peruanos es un servicio que es necesario. ¿Y cómo podríamos comprobar que este servicio es necesario? Cumpliendo básicamente dos criterios que son los que determinan qué es el test del beneficio, ¿no? Que no haya duplicidad por el servicio recibido, ¿no? Es decir, que no sea un servicio que también se recibe de un tercero o que la compañía lo desarrolla localmente, ¿no? Mediante sus áreas locales, y que no sea una actividad del accionista, es decir, que no sea un servicio que realmente no beneficia a la empresa que lo recibe acá en el Perú, sino al accionista o a la matriz, es decir, un servicio que realmente genere un beneficio grupal y no para el contribuyente peruano. Y que finalmente, por estos dos motivos, ¿no? Por el hecho de que no sea, de que no sea un servicio duplicado, que no sea una actividad del accionista, termine siendo necesario para el contribuyente peruano. Es decir, que el contribuyente pagaría por este servicio, aun cuando no hubiera sido contratado una vinculada, ¿no? Que lo pagaría incluso contratándolo de un tercero independiente, o que de no contratarlo lo haría por su cuenta. Entonces, y bueno, obviamente hay que demostrar con todas estas condiciones que el servicio genera beneficio económico, comercial en el Perú, o que al menos lo mantiene. Un poco para ubicarnos en esta norma que seguro ya muchos conocen, pero yo quería recordar un poco con esta línea de tiempo cuál ha sido la evolución de la norma. Presento esto, ¿no? Este slide en el que podemos ver que realmente, si bien es en los últimos años, diría que en los últimos 2 o 3 años, son los años en los cuales la administración tributaria se ha focalizado en intensificar las fiscalizaciones en este tema, realmente este concepto está en nuestra norma desde el 2017. Se incorporó el 31 de diciembre del 2016 mediante el decreto legislativo 1312 y empezó su vigencia en el 2017. Con lo cual es desde esa época que los contribuyentes peruanos tienen la obligación de cumplir con el test de beneficio para los servicios intragrupo y de mantener la documentación relacionada. En el mismo año 2017 también sale un decreto supremo en donde queda claro que el test de beneficio debía formar parte de la estructura del reporte local. Si bien no es que deba formar parte, digamos, con un detalle a profundidad, el reporte local lo que pide es que al menos se incorpore información relativa al test del beneficio. Ahora, este acápite en la norma no especifica. ¿Cómo? Por favor. Gracias. Bueno, como les decía, en 2017 también se aclara que la información relativa al test del beneficio debe ser incorporada en el reporte local. No aclaran qué es información relativa, con lo cual esto ha generado una serie de confusiones a lo largo del tiempo, porque algunos contribuyentes no lo han incorporado en su reporte local, o no de la manera que la SUNAT esperaba, ¿no? Con lo cual en las fiscalizaciones actuales la administración está pidiendo mucho mayor detalle. Luego, en 2018, se hacen algunas aclaraciones con respecto a, en particular, cuál es la metodología para la deducción de los servicios de bajo valor agregado. ¿Por qué? Porque en realidad cuando se incorpora la norma, por la redacción que ésta tenía, da a entender de que la deducción de todos los servicios se iba a hacer en base a costos más gastos más margen de rentabilidad, con lo cual esto generaba confusión porque hay muchos servicios, no los servicios de back office ni los de management, sino, por ejemplo, servicios de geología, de ingeniería, servicios que están basados en tarifarios, que no se valorizan como un cost plus, ¿no? Entonces, eso, al incorporar la norma en el 2017 a todos los servicios, ¿no? Y al mencionar de que todos debían ser deducidos en base a costo, gasto más margen, generaba confusión.
Luego, en 2018, aclaran que esta deducción en base a costo, gastos más margen solamente aplica para los servicios de bajo valor agregado, que también son definidos en esta norma que se incorporó en 2017. Luego, más adelante, en 2000, bueno, pasamos 2019, no hubo cambios significativos, ¿no? Más bien no hubo cambios en la norma, simplemente seguía vigente. Sin embargo, nosotros en la práctica lo que veíamos era que los contribuyentes no tenían un interés, ¿no? por realizar un análisis de test de beneficio, ni por incorporarlo en los reportes locales, y menos aún por hacer file de defensa de test de beneficio, ¿no? Sino que estaba en la norma y lo cumplían solo si la administración preguntaba, lo cual no era tan recurrente. Sin embargo, ya hacia el año 2022, y continuó esto en el 23, se incrementó significativamente las fiscalizaciones en esta materia, ¿no? Haciendo requerimientos por los años, desde los años 2017 al 21, ¿no? Porque efectivamente estaban obligados desde el 2017 a cumplir con esta normativa. Y bueno, en 2024, que es el año en el que estamos hoy en día, hemos pasado por una campaña de envío de esquelas de citación, que creo que la mayoría de ustedes debe estar al tanto, en donde la Administración Tributaria empezó a pedir, ¿no? El informe de documentación de test de beneficio desde el año 2019 en adelante. Y además, otro de los cambios recientes que tuvimos en relación con la norma fue un informe emitido por la Administración Tributaria con su aclaración con respecto a al ámbito de aplicación de esta norma para determinados servicios, ¿no? Considerando que no aplicaba el test de beneficio para arrendamientos y licencia de uso de. Bien, ahora, entrando un poquito más a detalle, ¿qué es el test del beneficio y cómo asegurar la deducción del costo-gasto, ¿no? ¿Qué implica cumplir el test del beneficio? Implica que el servicio proporciona valor económico o comercial, ¿no? ¿Y cómo reconocemos esto? ¿Cómo validamos esto? Asegurando que mejora o mantiene la posición comercial del receptor y que este receptor, este contribuyente peruano, hubiera estado dispuesto a ejecutarlo por sí mismo o a través de un tercero. ¿Y cómo comprobamos todo esto? Como lo mencioné anteriormente, demostrando que el servicio, no hay duplicidad del servicio, es decir, que el servicio es único y recibido de la vinculada, y si recibimos otros servicios similares de terceros, tiene que haber una diferencia sustancial, o que si lo hacemos por nosotros mismos es complementario el servicio recibido de vinculada, pero que no hay duplicidad del servicio, y por otro lado, que no son servicios que podrían ser denominados shareholder activities o actividades del accionista. Por ejemplo, servicios que tengan que ver con consolidación de los estados financieros, ¿no? Que es un ejemplo claro de una actividad que, si bien es necesaria realizar muchas veces por las subsidiarias peruanas, no representa un beneficio económico real para el contribuyente peruano, sino más bien para el grupo o la matriz, ¿no? Ahora, adicionalmente, el reglamento especifica cuáles son las condiciones adicionales relacionadas con documentación para poder asegurar la deducción del costo-gasto. Es decir, no solamente hay que demostrar que cumples con el test, ¿no? Asegurando lo que les mencionaba, que proporciona valor económico comercial, que mejora, mantiene la posición comercial, y que un tercero, o mejor dicho, que el contribuyente hubiera estado dispuesto a ejecutarlo por sí mismo o a través de un tercero, es decir, es necesario y hubiera pagado por él si no lo hubiera recibido de la vinculada, sino que además hay que dar un montón de información de detalle. Y es ahí donde se complica, porque el nivel de documentación que está solicitando la administración tributaria por cada tipo de servicio es bastante detallado. ¿Qué es lo que solicita? Acreditar que el servicio prestado cumple con el test, por un lado, la caracterización del servicio, ya sea de alto o bajo valor agregado, y el valor de la contraprestación. Y es acá donde la documentación es complicada, porque lo que pide la administración, y lo vamos a ver en los ejemplos que les voy a presentar más adelante, es una desagregación del valor de la contraprestación al nivel de mostrar todo el detalle del costo y del gasto del proveedor del servicio. Pero no basta solamente con hojas de Excel en las que nosotros mostremos cuál es el costo total del servicio incurrido por el prestador, o, por ejemplo, mostrar el estado financiero del proveedor, sino hay que desagregarlo al punto de ver el costo persona por persona que prestó el servicio, el driver de locación de cada persona,
y el margen de rentabilidad y con eso llegar al monto total cargado por el valor de ese servicio. Ahora, si bien no existe una fecha específica para la presentación de la documentación del test de beneficio, ¿no? Esto está vigente desde el 2017 y el reporte local debe incluir una sección con información relativa al test. Además, se debe cumplir con el test porque este termina siendo un requisito obligatorio para garantizar la deducción del costo-gasto por la recepción de servicio de empresas vinculadas. Entonces, si bien en la práctica no hay una obligación formal con una fecha como para presentar como el caso de los reportes locales, realmente sí existe esa obligación porque la administración tributaria lo está, digamos, está solicitándolo de manera contemporánea prácticamente con los reportes locales, ¿no? Entonces, en la práctica tenemos que actuar como si fuera una obligación formal, contar con toda la documentación y tenerla a la mano en caso de la administración venga y solicite ya sea un proceso de auditoría o como en las esquelas de citación que ha venido enviando en los últimos meses, ¿no? Algo que sí quería comentar antes de pasar a detalle a comentar sobre las fiscalizaciones era que el tema de servicios intergrupo y test de beneficio está dentro de la normativa de precios de transferencia porque justamente lo que se busca, y de esto parte la acción 10 de BEPS, es demostrar la existencia básicamente demostrar que el servicio que recibes es un servicio que tú necesitas, es un servicio que te genera beneficio, ¿no? Entonces, para el cumplimiento del test de beneficio, la administración tributaria debería enfocarse en eso, en que realmente el servicio genere beneficio económico para el contribuyente peruano y que es necesario. Sin embargo, lo que estamos viendo en la práctica en las fiscalizaciones es que se está focalizando mucho más en la parte documentaria, ¿no? En el sustento documentario, en demostrar cómo se compone el valor del servicio, regresando hacia los costos y gastos del proveedor, a un nivel de detalle que va mucho más allá de lo que inicialmente esperábamos. Ahora, esta norma del test de beneficio o del servicio intragrupo que se incorporó en 2017 también caracterizaba lo que eran servicios de bajo valor agregado e incluía el hecho de que para este tipo de servicios el margen de rentabilidad máximo que se podía cargar era de 5%. Ahora, ¿cómo podemos definir qué era un servicio de alto o bajo valor añadido? De acuerdo a lo indicado por el artículo 32 de nuestra norma, los servicios que cumplen estas características son de bajo valor añadido, es decir, que tengan carácter auxiliar o de apoyo, que no constituyan actividades principales del contribuyente o del grupo multinacional, que no requieran el uso de intangibles valiosos y que no conlleven a asumir un nivel de riesgo alto o significativo, ¿no? Si cumplían todas esas características, podemos considerarlos como servicios de bajo valor agregado. Ahora, la norma no nos detalla cuáles específicamente son los servicios de bajo valor agregado, sino que nos indica cuáles no son. Entonces, en lugar de decirnos este tipo de servicios podrían ser de bajo valor, solamente nos dan las características generales y nos dicen cuáles no serían. ¿Cuáles no son? Por ejemplo, servicios que sean la actividad principal del contribuyente, servicios de investigación y desarrollo, de fabricación, servicios de compra, ¿no? De compra de materias primas, actividades de venta, distribución, comercialización, las transacciones financieras, actividades de extracción, exploración de recursos naturales, seguros, reaseguros y servicios de alta dirección de empresas. Y esto es importante que sea mencionado porque muchas veces estos servicios están, digamos, facturados en conjunto con otros servicios de back office o administrativos de menor valor, ¿no? Y en conjunto podría estar cargándose un margen de rentabilidad mayor. Entonces, es importante en el momento en el que recibimos servicios, cada vez que recibimos servicios de la vinculada que incorporen gerenciamiento más administración, por ejemplo, ser capaces de segmentar la parte de alta dirección o de management o gerenciamiento de lo que corresponda a las actividades del equipo que está debajo de estas personas que desarrollan actividades de alto valor. ¿Para qué? Para poder identificar el margen de rentabilidad correspondiente a cada función. Lo que corresponde a bajo valor, que sean actividades operativas, deberían estar cargadas con un 5% como máximo, mientras que los que sean de mayor valor, por ejemplo, servicios de management, podrían tener
un margen mayor siempre que estén dentro de un rango de valor de mercado. Ahora, también hay que mencionar que la norma, como estaba alineada a OCDE y al plan BEPS, debía considerar el 5% de markup sobre los servicios de bajo valor como un safe harbor. Es decir, si es que tú colocas un 5% sobre los costos y gastos de servicios de bajo valor, ya no tendrías por qué probar que están o no a valor de mercado. Sin embargo, esto que propone BEPS, ¿no? y la OCDE no coincide con lo que requiere nuestra norma. En nuestra norma sí o sí se tiene que comprobar que este 5%, aun cuando es el tope que propone la norma, tiene que estar dentro de un rango de valor de mercado. Entonces, no disminuye la carga de la prueba. Y finalmente, comentarles algunas novedades que fueron emitidas este año con respecto nuevamente a esta normativa, y es el informe que emitió SUNAT en septiembre de este año con respecto a la aplicabilidad del test del beneficio para arrendamiento de muebles o inmuebles y para licencias de uso de marca. En ambos casos, la Administración Tributaria considera que no aplica el test del beneficio, ni para los arrendamientos ni para las licencias de uso de marca, debido a que en ninguno de los casos estos podrían ser considerados como servicios. Basándose en documentación en el Código Civil, ¿no? y en análisis legales, así como en análisis también de la OCDE, concluyen que el arrendamiento de inmuebles no es un servicio en sí mismo, no implica una acción en sí misma que implique un servicio, por lo cual lo descarta al no calificar como servicio. Y en el caso de la licencia de uso de marca es más clara aún, ¿no? Porque lo que se cede a un tercero es el derecho de utilizar una marca. Entonces, implica una obligación de ceder el derecho de uso de un bien, pero no hay en sí mismo una obligación de hacer o de ejecutar algo. Entonces, en base a ello, concluye que ambos no califican como servicios, y al no calificar como servicios tampoco no tendrían que cumplir la norma del test de beneficio. Algo que queda acá, digamos, como duda es, siguiendo este razonamiento, podríamos considerar entonces que los financiamientos, es decir, los préstamos recibidos del exterior, los servicios de financiamiento, al ser rentas pasivas, tampoco serían servicios y por lo tanto tampoco entrarían dentro del ámbito del test de beneficio. Sería interesante aclararlo, ¿no? Tener una idea o una opinión de la administración sobre esto. Y también algo con lo que concluye este informe es que si bien no pueden ser calificadas estas dos transacciones como servicios y no deben entrar en el ámbito del test del beneficio, es decir, no necesitan cumplir con el análisis del test de beneficio, sí mencionan que otras disposiciones del artículo 32A podrían aplicarse. Entonces ahí no queda claro si se refieren solo al cumplimiento del test en el sentido de que demuestres que genera valor, que mantiene o mejora la posición comercial de la compañía, y no se refiere a la parte relacionada con la documentación de los costos y gastos. Queda la duda ahí. O sea, tenemos que documentar igual lo relacionado a costos y gastos con este tipo de transacciones o no. Voy a pasar ahora a comentarles algunos focos de atención de la Administración Tributaria en fiscalizaciones de servicios intragrupo, en base a la experiencia que tenemos en los últimos años. Bueno, en base a la práctica, ¿no? y a los diversos casos que hemos tenido la oportunidad de ver, hemos dividido los focos de atención de la administración en 4 ejes, ¿no? Uno de ellos es el beneficio económico, ¿no? Es decir, demostrar, como les comentaba, la no duplicidad del servicio y el hecho de que no sea una actividad del accionista. El otro es la valorización en sí del servicio, es decir, demostrar cómo se compone el valor del servicio hasta llegar a la segmentación o la desagregación de los costos y gastos, margen de rentabilidad, drivers de alocación, la fiabilidad de los costos y gastos del prestador, es decir, demostrar la trazabilidad de los costos y gastos, demostrar que son reales y verdaderos, y la identificación del personal que presta el servicio, por ejemplo, y finalmente la fehaciencia, ¿no? Es toda la documentación adicional con la que se cuente,
más allá de los costos y gastos, sino todos los documentos que demuestren la efectiva prestación del servicio. Y esto tiene que ver con lo que en realidad ya se venía auditando desde años antes, ¿no? En relación con los servicios, no solamente con los servicios recibidos vinculados, sino con los servicios recibidos de terceros independientes. Es importante indicar que en cuanto a la valorización del servicio, la Administración Tributaria pide el desagregar los costos a nivel de costos y gastos más margen, incluso cuando se trata de servicios que no necesariamente son valorizados en base a un cost plus. Por ejemplo, servicios que están valorizados en base a un porcentaje sobre las ventas o en un tarifario de tarifa por hora. También en esos casos la administración solicita que se detalle y se aperture el valor hasta llegar al detalle de los costos y gastos. Voy a pasar a explicar brevemente cada uno de estos ejes de atención. Esto ya lo he mencionado, digamos, minutos antes, ¿no? El beneficio, cómo probamos, cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta para probar el beneficio económico. Por un lado, que no haya duplicidad, es decir, y para esto hay que detallar todas las actividades realizadas por la vinculada, demostrar que la compañía realiza actividades o recibe servicios de terceros con un concepto o descripción diferente al de las vinculadas, y si son similares, tratar de explicar cuáles son las diferencias o mostrar que son complementarios en todo caso. Para ello es necesario detallar las funciones realizadas por el personal de la compañía, ¿no? de la vinculada prestadora del servicio. Se recomienda presentar organigramas o un cuadro con el detalle de las funciones, ¿no? Para poder explicar qué hace cada persona o grupo de personas en la prestación del servicio. Y bueno, comparar y justificar que las actividades realizadas por la vinculada son diferentes o complementarias de las realizadas por un tercero independiente o por la propia compañía. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de servicios de Information Technology recibidos de una vinculada y servicios del mismo tipo de Information Technology recibidos de otra vinculada. Eso suele pasar. Muchos grupos empresariales tienen diversos servicios recibidos de distintas vinculadas. Entonces, en este caso lo que es importante es desagregar las funciones realizadas por cada persona y evidenciar en base a estos organigramas, a contratos, a toda la información de soporte, que son servicios diferentes, ¿no? Que no hay duplicidad. Ahora, en cuanto a shareholder activities, es básicamente demostrar que son servicios que no son de beneficio para la matriz, ¿no? Que no son, digamos, costos inherentes a la estructura jurídica de la matriz o a obligaciones de la matriz en materia de registro contable, como por ejemplo el tema de consolidación de estados financieros, costos asociados al cumplimiento de distintas normativas tributarias para la matriz, entre otros. En cuanto a la valorización del servicio, tenemos en este caso que hay que abrir el valor del servicio en costos y gastos y criterio de asignación y margen de rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pide la administración? El prestador de servicio debe proporcionar toda su base de costos y gastos, incluyendo sueldos, viáticos de haber los pasajes, traslados, detallar todos los costos incurridos por el prestador, detallar el criterio de asignación o el driver de alocación, ¿no? Con la fórmula de cálculo y el sustento de esas fórmulas. Todo esto ponerlo en una hoja de cálculo de soporte, ¿no? En un Excel, en donde se pueda incluir costo, gasto, driver, margen de rentabilidad, y con todo eso llegar al valor. Acá pongo un ejemplo de, por ejemplo, lo que piden en una fiscalización. Como les mencionaba, el detalle del costo, gasto y margen, y el sustento de los drivers. Si ven acá, piden el numerador del driver, el denominador, cuánto es el porcentaje del driver, esto para calcularlo, ¿no? El costo asignado a la compañía, el costo bruto que asume la vinculada y cuánto es asignado a la compañía en función al driver, el margen de rentabilidad, y con esto finalmente piden llegar al monto facturado por el servicio. Y estos montos deben coincidir con las facturas que recibe la compañía de la vinculada. Voy a avanzar un poco rápido en aras del tiempo. En cuanto a la fiabilidad de los costos y gastos del prestador, este es un tema súper importante también, porque en esto se detiene bastante la administración. Podemos ver que, por ejemplo, en caso el prestador del servicio se dedique, su única actividad sea prestar servicios a la vinculada receptora, se podría enviar
o mostrar a la administración tributaria los estados financieros del prestador del servicio, ¿no? Y aquí verían las remuneraciones del personal que presta el servicio. ¿Qué otro tipo de información puede servir? Estados financieros auditados, estudios de precios de transferencia, reportes locales, la identificación del personal de la vinculada, ¿no? Ahí sí piden al detalle, incluso precisando nombres, documento de identidad, cargo, funciones, los costos de planilla, la persona a la que reportan. Con esta información, digamos, del estado financiero no se quedan tranquilos. Van a pedir que se abra la información de las remuneraciones al punto de ver la remuneración persona por persona. Ahora, si no es su actividad principal, va a ser un poco más difícil porque van a tener que mostrar tal vez algún registro en la contabilidad del prestador del servicio que permita soportar los costos y gastos incurridos. Para demostrar o acreditar la prestación efectiva de servicio, acá les he puesto un caso real, ¿no? de un requerimiento de SUNAT, en donde pedían la identificación del personal, ¿no? Nombre, documento, identidad, cargo, funciones, las formas de comunicación, es decir, todas las herramientas o los medios por los cuales el prestador del servicio se comunicó y prestó el servicio al receptor, incluyendo correos electrónicos, teléfonos, visitas, correspondencia, medios digitales como intranet, carpetas compartidas, toda la plataforma digital, OneDrive, ese tipo de cosas. Y bueno, también proporcionar toda la documentación que el contribuyente envió al proveedor para solicitar el servicio. Eso es adicional, o sea, no solamente lo que envía el proveedor para prestarle el servicio al contribuyente, sino el momento en el cual el contribuyente solicita el servicio como para que se vea la necesidad que tenía el contribuyente de recibir este servicio, ¿no? Entonces, muchas veces esto no se tiene de esa manera. Sin embargo, es parte de la documentación que está solicitando la administración. En cuanto a fehaciencia, voy a avanzar porque esta parte la va a tocar más a detalle Jesús y voy a pasar rápidamente por algunas experiencias recientes que hemos tenido en fiscalizaciones de test de beneficio. Las preguntas las vamos a abordar al final para poder terminar con nuestras presentaciones y luego poder absolver sus dudas. Este, por ejemplo, es un caso en el cual podemos ver cómo los recientes requerimientos de la administración tributaria van a detalle exigiendo cada uno de los puntos mencionados en la norma, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que pide presentar en formato PDF, de forma pormenorizada, la naturaleza de cada uno de los servicios prestados. Esto está en la norma como descripción detallada del servicio. Presentar en formato PDF razones o motivos que justifican que cada uno de los servicios prestados cumple el test de beneficio. Esto es demostrar que los servicios generaron beneficio económico comercial. Presentar también en el contexto, digamos, una explicación de cada uno de los servicios en el contexto de todo el grupo, ¿no? Esto es justificación del servicio en el contexto del grupo, para ver que realmente sea necesario, que formen parte de la naturaleza o la razón de ser del grupo económico. Y bueno, caracterizar el servicio, ¿no? Cada uno, demostrando si son de alto o bajo valor agregado. En este mismo caso, la administración tributaria pedía presentar un detalle cuantitativo de los costos y gastos, acá está, costos y gastos incurridos, proporcionar en formato Excel el criterio elegido, o sea, el driver seleccionado, acá detalle cuantitativo para corroborar margen de ganancia, disculpen, ya se me acabó mi tiempo, y la justificación de su cuantía y otra documentación relevante. Pero lo que quería ir es que en realidad la administración tributaria normalmente lo que hace es seguir un poco la norma, ¿no? Y hacer un primer requerimiento general, ¿no? Solicitando toda esta información tal cual está detallada, sobre todo lo que está detallado en el reglamento con respecto a la documentación de soporte de los servicios intergrupo, ¿no? Y de la necesidad de haber recibido los servicios. Sin embargo, si uno le envía la información tal cual el contribuyente la entiende, en función a lo que uno entiende por costos y gastos, por ejemplo, que puede ser digamos, un detalle del costo total incurrido por la vinculada para la prestación del servicio, más el driver de locación aplicado con una lógica económica, más un margen de rentabilidad, y con eso llegas al valor, no es suficiente para la administración.
lo que ellos piden e insisten, y aquí está, insiste con el detalle cuantitativo de los costos y gastos totales del prestador a partir de los cuales se obtengan los costos y gastos específicos asignados al contribuyente. Entonces, acá se ve claramente, por ejemplo, cómo indican, ¿no?, que el contribuyente únicamente reporta información respecto a los departamentos o áreas que habían prestado labores, indicando el salario global de estas y el porcentaje de asignación de costos. No obstante, no identificó a las personas específicas que prestaron el servicio, su remuneración, horas, labor específica, etc. Entonces, y tampoco proporcionó información referente a la planilla. O sea, lo que vamos es la información, qué es lo que se entiende por costo y gasto por parte de la administración tributaria y qué es lo que puede entender el contribuyente. No necesariamente el costo y gasto tiene que implicar presentar las boletas de pago del personal que prestó el servicio, ¿no? Y hasta qué punto es viable para el contribuyente acceder a esta información que proviene de una vinculada del exterior. Y además tener en cuenta también si es que con estos pedidos y al tener que proporcionar esta información, se están violando algunas leyes de protección de datos personales, ¿no? Todo ese tema, todas esas dudas y esa controversia es algo que todavía está, digamos, dando vueltas en el sector. Se está discutiendo, todavía no hay, digamos, una RTF al respecto, solamente estamos ahorita en casos de fiscalización y bueno, más adelante esperamos tener mayores respuestas al respecto. Ahora voy a darle el paso a Jesús para que pueda continuar con su presentación con respecto a test de beneficio. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Gloria. ¿Me podrías dejar compartir? Ya está, muchas gracias. A ver, denme un minuto, por favor. Listo. Voy a acordar aquí. Listo, ok. Bueno, primero que todo, buenas noches con todos y por supuesto encantado de poder conversar sobre este tema tan interesante y sobre todo tan coyuntural y en la medida de ello poder plantear un enfoque complementario al que ya de manera excelente planteó Gloria. Un poco voy a intentar conversar sobre los aspectos de defensa en la fiscalización, los aspectos probatorios en la fiscalización y algunas situaciones que se pueden estar generando que puedan producir conflictividad tributaria, controversia tributaria y eventualmente litigios tributarios. La realidad es que en la actualidad solamente hay una RTF al menos publicada, al menos pública, no necesariamente no es que haya ninguna otra resolución del Tribunal Fiscal que se pueda considerar, pero la realidad es que la única RTF que en la actualidad existe y que se tenga no dice mucho sobre la parte probatoria. Todo lo demás son expedientes actualmente en el Tribunal Fiscal que todavía no tienen resolución y seguramente será posterior. El primer punto que quería tocar es por qué hay un problema que genera conflictividad tributaria y eventualmente va a generar, y ya lo está haciendo, litigiosidad tributaria en torno al test de beneficio que comentó Gloria en todos sus aspectos. Creo que hay un problema en desconexión entre la administración tributaria y los contribuyentes en cuanto al cambio de enfoque. Que eso puede deberse, por un lado, por ciertas carencias de los contribuyentes en cuanto a conocer lo que está detrás finalmente de BEPS, que es sin duda alguna, como bien mencionó Gloria, el fundamento detrás del test de beneficio, ¿ok? Pero también podría estarse debiendo a cierta falta de eventualmente flexibilidad probatoria por el lado de la mediación tributaria. Creo que son dos aspectos. ¿Y por qué lo digo? En definitiva, el test de beneficio es, digamos, el resultado de una evolución del principio de arm's length, que significa básicamente encontrar una alineación en un valor de mercado que pueda cumplir con el principio de plena competencia, es decir, que genere un valor que hubieran pactado partes independientes en situaciones de comparabilidad. Las reglas de precio de transferencia no son, desde el punto de vista legal, procedimental, sino una metodología especializada para valorar y particularmente encontrar una suerte de reconstrucción del precio que se hubiera formulado en la libre interacción de la oferta y la demanda si los agentes económicos se hubieran comportado como si fueran partes independientes. Y toda la metodología de ley del impuesto a la renta, con aciertos y desaciertos, más o menos busca encontrar ese rango de mercado que deberías haber pactado si fuéramos partes independientes, siendo partes vinculadas. Pero durante muchos años este enfoque produjo una suerte de resultados de planificación fiscal agresiva que produjo la erosión de las bases imponibles, como bien explicó Gloria. Y en virtud de ello, como resultado de ello, BEPS trae, digamos, la superación del test de beneficio a partir del capítulo de servicios intergrupo, porque ya existía el test de beneficio como tal
en determinadas legislaciones y establece una necesidad de alinear, bajo el principio de coherencia, sustancia y transparencia que ilustran BEPS, la asignación de los beneficios con la creación de valor. Así que la lógica de la mediación tributaria que nos genera tanta conflictividad viene porque realmente su tarea es verificar esa asignación de valor. Y no hay otra manera de hacerlo que demostrarlo. Entonces, en principio, la mediación tributaria tiene una tarea distinta a la que tenía antes. No estamos hablando de causalidad, no estamos hablando de razonabilidad del gasto, estamos hablando realmente de demostrar que el servicio intragrupo ha sido prestado en condiciones cualitativas tales que se genera una creación de valor que justifica la contratación de un vinculado en lugar de una parte independiente. Es arm's length 2.0. Es plena competencia, no en cuantía solamente, sino en sustancia económica, en probar, y lo que requiere probar. Es el primer defecto de las áreas fiscales internas. No estamos entendiendo todos, a pesar que esta norma tiene 7 años, que no es que sea solamente un exceso probatorio, demasiado formalismo. A ver, vamos a ir por ese lado después. Pero en primer lugar tenemos un nivel más alto de obligación de acreditar la creación de valor. Como diré más adelante, esto no es un tema de fehaciencia, palabra que ni siquiera existe en el diccionario, por cierto, ¿no es cierto? Es un tema de evidenciamiento. Y esto es lo que se desprende de la ley. La fehaciencia es el término que utilizamos cotidianamente los tributaristas para hablar de la verosimilitud de los documentos, que se desprenda cierta certeza probatoria de los documentos que presentamos. Sin embargo, la ley del impuesto a la renta no contiene ese término. Y la realidad es que lo que sí contiene es la palabra evidenciar la prestación efectiva, evidenciar la contribución de costos y gastos y los criterios de asignación de estos mismos, evidenciar el beneficio que conlleva el servicio a tal punto que yo lo hubiera contratado de un tercero o lo hubiera prestado internamente, evidenciar, evidenciar, evidenciar. Entonces, el primer punto de partida es entender que tenemos un esfuerzo muy importante que hacer como áreas fiscales de las compañías y también como misión tributaria para poder lograr, por un lado, demostrar lo mejor que podamos esa alineación de los beneficios con la creación de valor, que no es solamente fea ciencia, y por otro lado, la flexibilidad probatoria frente a esa alineación por las limitaciones naturales que existen, que ahora vamos a ver cuáles son. Así que el punto de partida del problema de controvertido en torno al test de beneficio es una diferencia de enfoque. Yo necesito entender como compañía, como contribuyente, como área fiscal, necesito entender que si mi documentación no permite evidenciar esa creación de valor, probablemente tenga que tener reparos que terminen siendo litigados. Así que el área fiscal debería, digamos, gestionar lo más que se pueda esa creación de valor. El área fiscal debería producir lo más que se pueda una evidencia sobre esa creación de valor. Recordemos, y por eso no voy a duplicar lo que dijo Gloria, pero recordemos los verbos que utiliza la ley y el reglamento al hablar del test de beneficio en cuanto a sus aspectos probatorios. Primer punto de partida, y quizás lo me estoy adelantando, pero la ley del impuesto a la renta no establece una lista de documentos que presentar. Bajo un sistema de libertad probatoria, yo debería poder presentar los documentos en cuanto yo pueda, ¿no? Y recuerden que el Tribunal Fiscal siempre ha hablado de una obligación de presentar documentación mínima, razonable, para que pueda ser valorada de manera conjunta e integrada en virtud del modus operandi de cada compañía. Pero este chip que fue creado realmente para la fehaciencia parece trastocarse con lo que pasa en las fiscalizaciones de beneficio como evidenció Gloria. La primera razón podría deberse a que el término que utiliza la ley no es otro que la palabra evidenciar. Noten que la ley dice la documentación e información proporcionada debe evidenciar la prestación efectiva. El grado probatorio es diferente al de un gasto bajo causalidad. No es darme elementos mínimos probatorios como normalmente lo hemos entendido, es evidenciar, es decir, pruebas que realmente den certeza y no de cualquier prestación, sino de su prestación efectiva, casi igual al certificado de asistencia técnica que conocemos que aplica para determinadas operaciones por encima de rangos establecidos en la ley con no domiciliados. Entonces, ese es el primer punto de partida. La ley te exige un reto probatorio mayor a lo que te exige naturalmente con gastos, ¿ok? El segundo punto es que el reglamento le baja el tono a ese evidenciamiento. El reglamento dice debe contener como mínimo esa información determinadas características para acreditar que el servicio X, Y y Z que ya dijo Gloria. La segunda palabra es acreditar y la tercera es como mínimo. Entonces, ¿qué debería entender yo? Primero, mi reto probatorio es mayor porque debo evidenciar. No debo solamente tener elementos mínimos probatorios. Segundo, debo acreditar, es decir, demostrar. Pero el reglamento me dice, tranquilo, como mínimo debería tener esto. Claro, estamos tranquilos. El problema es que el reglamento
excede en cierta manera el espíritu de la norma porque al final dice y cualquier otra información que sea relevante. Es decir, el abanico no se cierra y no tenemos una lista taxativa de documentación. Está muy bien. ¿Por qué podría ser esto un problema? Porque cuando estamos en las fiscalizaciones de test de beneficio, hay una serie de aspectos que se están litigando actualmente que terminan teniendo todos, salvo uno de ellos, su asidero en la discusión sobre si yo presenté información fehaciente suficiente, si yo no debí presentar información fehaciente, sino indubitable, si el evidenciamiento requiere prueba absoluta o ciertamente razonable, si los elementos probatorios son mínimos o son absolutos, y esto es lo que se está discutiendo, ¿no? Uno de los aspectos, solamente como anécdota, es la vigencia del test de beneficio. El test de beneficio, lo notó Gloria, nació en 2017, pero fue reglamentado en 2018, ¿ok? Y este reglamento contiene elementos absolutamente importantes para la aplicación del test de beneficio. No solamente para los servicios de bajo valor añadido, sino incluso para el propio test. Desarrolla elementos sobre qué se entiende, por ejemplo, por crear valor en cuanto a proporcionar valor al negocio. Establece elementos sobre cuándo estamos en un servicio de bajo valor añadido o no. Creería que una de las discusiones principales antes de hablar de los aspectos probatorios es, ¿realmente estuvo vigente en el 2017 el test de beneficio? ¿Había las herramientas suficientes para poder aplicarlo? He visto fiscalizaciones en las cuales, sin aplicar el reglamento, como para cuidarse, se aplican las mismas lógicas y normas del reglamento. Y vamos por un lado. ¿Ustedes recuerdan esta reciente tendencia jurisprudencial del Tribunal Fiscal en la cual, antes de la modificación de los otros métodos en la ley, se establecía a través de un reglamento los otros métodos que nunca se reglamentaron? Y la norma decía, mira, los otros métodos de precio de transferencia, esperemos al reglamento. ¿Y qué pasó? Nunca se reglamentó. ¿Y qué dijo el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal dijo, como no se han reglamentado, no puede aplicar tus otros métodos. A pesar que existe una norma que te lleva como fuente supletoria las directrices de la OCDE sobre precio de transferencia. Bajo esa misma lógica, uno podría decir, bueno, entonces, si no se había reglamentado en 2017 el test de beneficio, probablemente yo necesitaba esa reglamentación para poder desarrollarlo, lo que se verifica cuando el reglamento fue publicado y demostraba que contenía mucha información importante sobre la parte probatoria, porque el reglamento desarrolla, por ejemplo, el hecho de que el contenido mínimo debería ser el que hemos visto en el cuadro anterior. Es decir, como mínimo, deberíamos haber tenido acreditaciones sobre la descripción del servicio, razones que justifican la contratación, etcétera. Si eso no estaba vigente en 2017, el primer punto probatorio a discutir es, no me podías exigir un mínimo probatorio cuando no lo habías reglamentado, sino que no estaba ni siquiera vigente el test de beneficio, como primer punto de partida. Hacia 2019 en adelante esta discusión ya no tiene sentido, la vigencia es absoluta actualmente en fiscalizaciones, y el segundo punto sería discutir a qué se refiere la SUNAT en los reparos que hace comúnmente cuando cuestiona que no presento detalle adecuado de los costos y gastos prestados por el proveedor vinculado del servicio, o que no ha acreditado suficientemente los criterios de razonabilidad y justificación para la asignación o los drivers de alocación de esos costos y gastos, ¿no? La pregunta es, ¿está habiendo un exceso probatorio? ¿O es que está cumpliendo la ley o cumpliendo el reglamento o incumpliendo algunos de estos? A ver, lo primero que debemos decir es, ¿qué pasa? Lo que te piden son, justifícame los costos del proveedor de tu proveedor. Eso lo he visto. Lo que te pide es, justifícame los costos de tu proveedor, pero dame las boletas de pago y dame el contrato de trabajo. Justifícame los costos de tu proveedor, pero detállame de esta manera, quiero ver la declaración jurada y quiero que me muestres un documento que pruebe que la declaración jurada es fidedigna porque no te creo tu Excel ni el pantallazo que me estás enviando. He visto fiscalizaciones en las que inclusive cuestiona la ley extranjera. Yo recuerdo una fiscalización en la cual se le citó la ley argentina como una limitante para proveer información a partir del principio de protección de datos personales de la ley argentina y se le invitó a aplicar un intercambio de información o un cruce de información bilateral. Y la SUNAT, evidentemente, fuera de responder que era una facultad y que no era su obligación, cuestión que es realmente así, legal, pero que bajo un sentido común aún así debería hacerlo, bajo un principio de razonabilidad, en mi opinión, interpretó la ley argentina y dijo, mira, ese término que está en la ley argentina no se interpreta de la manera que tú has dicho. Esa palabra entidad pública no limita a una entidad pública argentina, así que yo, al ser entidad pública, estoy dentro de una autoridad competente para que me dé esos datos personales. ¿Estás dando cuenta? Que la SUNAT se considera autoridad competente, y eso lo he visto, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos argentinos. Entonces, eso sí es un exceso. Entonces, por un lado tenemos una evidente
un evidente desconocimiento de las áreas fiscales corporativas y de contribuyentes sujetos a precio de transferencia en cuanto a qué debo tener yo como información suficiente probatoria para aprobar la asignación de beneficios en relación con la creación de valor y que no es una mera fehaciencia, sino que tiene un reto probatorio mayor según la ley y su reglamento. Pero por otro lado, la SUNAT está exagerando, en mi opinión, sobre cómo documentar esa prestación o esos costos al punto que está exigiendo información que termina afectando inclusive derechos, incluso constitucionales, que lo vamos a ver. Primer punto, más allá de la fehaciencia, ¿es realmente lo que existe un hiperformalismo o un mayor, digamos, nivel probatorio? Yo creo que lo segundo. Creo que no necesariamente podemos hablar solamente de la SUNAT es hiperformalista y solamente quiere papelitos. No. La realidad es que hay un mayor nivel de reto probatorio y las áreas fiscales no estamos siendo conscientes de ello. ¿Ok? Sin embargo, a la misma vez, hay excesos probatorios, sin duda alguna. Si bien es cierto, no hay un estándar probatorio, eso obedece a una razón de ser, el enfoque BEPS. ¿Qué pasa? Uno de los mayores problemas que yo evidencio en fiscalización es que no se está comprendiendo como se debiera que la genética de nuestro test de beneficio está fuera de un enfoque simplificado como lo señalan las acciones 8 a 10 de BEPS. Es decir, un enfoque en el cual evidentemente hubiera sido el tope sobre bajo valor añadido 5% y no hasta 5%, el test de beneficio no coexistiría con el test de bajo valor añadido, entre otras cosas más. Una de las cosas que diferencian el enfoque simplificado del que no lo es que en el enfoque simplificado se busca darle más dinamismo al cumplimiento del test de beneficio a través de ciertos elementos sugeridos como probatorios, digamos una lista de elementos sugeridos. Nuestro enfoque no es simplificado por las razones que he mencionado. Por tanto, lo que tenemos es, según la ley, características que deberían tener esos documentos que no te dicen cuáles son. Si es que me están dando libertad probatoria para que yo produzca esos documentos y que tenga ciertos elementos mínimos, ¿por qué me podrían decir que si no entrego una boleta de pago no puedo probar mi gasto? Si ya la Corte Suprema ha señalado que en materia de precio de transferencia, salvo cuando la ley establezca una forma especial de probar, la libertad probatoria es incompatible con el sistema de prueba tasada. ¿Qué quiere decir? Que si la ley no establece que yo tengo una prueba específica que utilizar, yo puedo utilizar cualquier prueba en la medida que me pueda conducir a la verdad material, es decir, a documentar y probar y acreditar este hecho que estoy afirmando. Es decir, que yo, ¿por qué voy a tener que entregar una boleta de pago de mi trabajador si la ley me está limitando en el país de origen, habiendo otros elementos que pudieran ser conducentes a probar esta verdad? Sí, se puede aceptar que hay libertad probatoria fundamentada no en la Corte Suprema, fundamentada en el enfoque no simplificado que adoptó nuestra legislación. Desde el momento en que tomamos el enfoque no simplificado, le dimos derecho al contribuyente a la libertad probatoria. Le dimos derecho al contribuyente a que, para que sea iba a ser más complicado probar. Eso es lo que nos dijeron cuando no tomaron el enfoque simplificado, pero a la vez yo debo ser más flexible para documentar tu actividad probatoria. Lo primero está pasando, lo segundo no necesariamente. Dicho esto, uno de los ejemplos de ello es el requerimiento de información a las partes vinculadas para acreditar los costos y gastos del proveedor de servicio. Una de las cosas que yo más observo es, no se fundamenta el principio de arm's length en actuar como partes independientes, a pesar que somos vinculados. No se fundamenta en actuar recreando condiciones de mercado entre agentes económicos relacionados como si fueran independientes para poder asegurarnos que ese valor sea de mercado, de plena competencia, de libre concurrencia. Y entonces, ¿por qué la administración tributaria espera que yo consiga información que en situaciones de plena competencia como partes independientes yo no tendría? ¿Quiénes de nosotros vamos a UON, por ejemplo, compramos de repente, no sé, se me ocurre, un vino y le decimos a la señorita de la caja o al señor de la caja, antes que me des el comprobante de pago, porque es para una reunión del trabajo y quiero una factura, ¿ok? Quiero que, asumiendo, por supuesto, que es un gasto de representación o lo que fuese, un gasto razonable y deducible, antes que me des la factura, por favor, muéstrame el contrato de trabajo que tú tienes, porque quiero asegurarme que así, de esa manera, tu costo y tu gasto está acreditado. Además, muéstrame tu boleta de pago. Y además, antes que me factures, por favor, quisiera también conocer tu política salarial, quisiera conocer, además de esto, el Excel donde te liquidan todos tus honorarios, el margen de ganancia de la compañía sobre aquello que te presta, etcétera. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque de partes independientes eso no genera una relación. Entre partes independientes no nos comportamos así. Pero si yo estoy dentro del marco de las reglas de precio de transferencia,
¿Por qué esperarían que yo tenga ese control sobre información de mi vinculado si lo que se espera es que actúe como un independiente? Y hay información que sí es verdad, estoy obligado a tener, porque la obligación del test de beneficio es mía. Pero hay información que bajo un sentido común y un sentido comercial no voy a tener. O si existe, no me la van a dar. Partimos, creo, de la premisa ilógica de que ser vinculados significa ser la misma entidad, que es todo lo contrario a lo que busca las reglas de precio-transferencia. Porque yo puedo ser relacionado, pero la relación de control puede estar invertida. Yo puedo ser la subsidiaria o la sucursal, no la matriz. Y salvo que seas la matriz, o una gerencia regional, o un clúster andino, o como fuese, tú no le vas a decir a tu matriz, oye matriz, dame tu información de tus boletas de pago porque me va a sancionar SUNAT. Y te va a decir, ¿y a mí qué me importa? Porque va a depender de tu poder de control sobre ella y va a depender del nivel de facturación que tú representas a nivel global. Eso se ve en la práctica. Mira, ¿sabes qué, Perú? Pagarás tu impuesto, qué pena, porque la verdad es que yo no te voy a dar información que puede perjudicarme a mí en un mercado más relevante. O de repente la gerencia de tax regional o que te toque te va a decir, tengo que pedir permiso a global para asegurarme que esa información que te voy a dar no va a perjudicar a cualquier compañía vinculada en otra jurisdicción comparable. Y mientras que pasa eso, tu requerimiento venció. La realidad es que el cruce de información es importante, porque hay información que aunque seamos relacionados, yo no la voy a tener o no me la van a dar. ¿Y qué significa? Que me están poniendo en la imposibilidad de probar, me están orientando a no poder cumplir cuando me dicen que es mi facultad cruzar información. Ciertamente lo es a nivel legal, pero recuerden que el Tribunal Constitucional ya ha señalado que la facultad de fiscalización es discrecional siempre que no constituya que no rompa el principio de interdicción a la arbitrariedad y que no rompa el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Si yo no tengo control porque me pides que actúe como vinculado, perdón, como independiente y no como vinculado, y esa información está en control de un tercero y además protegida por leyes de reserva de información en algunos países, y tú tienes un tratado, que es el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua de la OCDE, o en algunos casos tratados bilaterales de CDI, y un código tributario modificado, e intercambias información en algunos casos, no en todos, porque en realidad que sí sucede, sobre todo con algunas jurisdicciones financieramente interesantes, ¿por qué no podrías intentar activar, para ciertos casos en que sea razonable, este cruce de información? Y si son locales y no internacionales, con mayor razón. ¿Por qué no podría yo activar el cruce de información, que no es mi obligación, por un simple, nos piden el deber de colaboración fiscal y el deber de contribuir, por un simple deber de colaboración con el contribuyente, siendo que tiene como administración tributaria mayor poder para poder lograr ese flujo de información? Se piensa que el contribuyente no quiere entregar la información porque no le da la gana o porque quiere aparcar la deuda, como escuché por ahí del ministro. ¿Y qué tal si el contribuyente simplemente no tiene control sobre esta y va a terminar pagando un impuesto a la renta por información que le es imposible obtener, a pesar que sean relacionados? ¿No es un exceso probatorio? ¿No tienes mejores elementos para hacerlo y en consecuencia como administración tributaria podríamos lograr juntos construir como autoridad fiscal esta creación de valor que de verdad es necesario probar? Porque en ningún momento pienso que no es importante acreditar la creación de valor, pero hay elementos en los cuales trasciende de lo razonable. Por ejemplo, hay un caso importante en la Corte Suprema que me gustaría comentar, que no tiene que ver con test de beneficio, pero es importante, y es una jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la presunción de intereses. El artículo 26 de la Ley del Impuesto de Renta establece que se presume que hay intereses en la medida que el préstamo no esté pactado, ¿no? Y te aplican la TAM o eventualmente la SOFR como tasa de interés presunto, hablamos de partes no relacionadas, y señala que esta presunción no aplicará por una prueba constituida por la contabilidad del deudor. Es decir, que yo puedo ofrecer como prueba en contra de esta presunción, una presunción no es cualquier cosa, es una renta ficta, una renta imputada que la ley establece y que puede ser de pleno derecho, o sea, que no hay nada que la levante, o juris tantum, es decir, que yo puedo presentar un medio probatorio para levantar esa presunción. La ley establece una presunción con una prueba tasada, específicamente la contabilidad del deudor. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema? Si el deudor no te da la contabilidad, no pueden no valorar otros medios probatorios por un sentido de derecho de defensa. Porque si una prueba que no está en tu control, la contabilidad de un tercero, es lo que genera el reparo tributario, y tú tienes otros medios probatorios que podrían documentar que la presunción no aplica, a pesar que la ley taxativamente establece una presunción, bajo un principio de acceso a la justicia, de verdad material, de impulso de oficio, de derecho de defensa, como le quieras llamar, lo razonable es que tú tengas otros medios que deban ser valorados y por tanto
levantar la presunción a pesar que tiene una prueba específica establecida por ley. Y le dijo Sunat, admite los medios probatorios. Si eso pasa con una presunción regida por el principio de legalidad, con un medio probatorio específicamente tasado por la ley, ¿cómo no va a poder pasar cuando hay un sistema de precio de transferencia, de test de beneficios, que no es simplificado, con libertad probatoria, en la cual me están reparando por documentos específicamente no establecidos en la ley, que tampoco están en mi control? Y si no están en mi control, desconocer el mérito probatorio de estos, en algunos casos concretos, terminaría afectando el mismo derecho de defensa que quiere proteger la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta? Esa colaboración fiscal tiene que ser de dos lados para encontrar la razonabilidad probatoria y, en efecto, acreditar la creación de valor bajo estándares razonables. De hecho, incluso podemos evidenciar que esto sucede también a nivel comparado. Yo solamente comentaré dos casos, uno sobre la Corte Suprema de Justicia Italiana del año 2024 y otro sobre España del año 2023, ambos sobre servicios intergrupo. El test de beneficio como tal no existe, es la regla de servicios intergrupo que contiene un subtest de beneficio, igual que duplicidad, funciones de accionista y demás, y que busca realmente acreditar la existencia del servicio, ¿no? Nuestra ley ha traducido esto como que el gasto-costo no es deducible, porque en el fondo, si el servicio no existe, no se devengó, y si no se devengó, no es deducible. Así que es una, digamos, simplificación en la parte legislativa de la consecuencia de no reconocer, bajo principios de arm's length, un servicio intergrupo que no cumpla con un beneficio, porque así lo dice digamos, la normativa, la doctrina y el capítulo del precio de transferencia sobre el servicio intergrupo. En la primera jurisprudencia del 2024 se señala que hay una obligación del contribuyente de demostrar mediante documentación adecuada los servicios intercompany y que obviamente hay que documentar y acreditar la prestación efectiva de los servicios y la razonabilidad de los costos. ¿Qué duda cabe? Pero también señala que debe tenerse en cuenta el valor probatorio de esa documentación respecto a dos elementos, subjetivos y objetivos del servicio, o sea, el hacer y lo que genera la causa de por qué se contrata el hacer. Y eso no está pasando, porque en las fiscalizaciones de test de beneficio se está generando un sesgo de valoración aislada en algunos casos, es decir, no una valoración conjunta, integrada, razonable, en función al modus operandi de la compañía, que permite una conducción probatoria, razonable y con absolutamente, digamos, un storytelling coherente, no, o sea, en algunos casos hay una valoración aislada que termina incumpliendo lo que es un estándar internacional en la parte probatoria. Yo no quiero que tú me muestres cada papelito, no, ese no es el estándar. El estándar es yo quiero que tú me demuestres el beneficio. ¿Y eso presupone demostrar los costos? Sí. ¿Los gastos? También. ¿El beneficio? Sí, etcétera, etcétera, sin duda. Pero debe ser documentación que razonablemente pueda acreditar esto con un valor probatorio razonable. Eso incluye y presupone que si yo no tengo la información y estoy en mejor posición de obtenerla, pues la pida. Eso se llama inversión de la carga de la prueba y la Corte Suprema también la ha señalado. Yo sé que hablamos de la Corte Suprema mucho y no menciono el Tribunal Fiscal, básicamente porque el Tribunal Fiscal no tiene jurisprudencia, salvo una, que no toca este tema, sobre el test de beneficio en la parte probatoria. Y tampoco la tiene la Corte Suprema. Lo que pasa es que su jurisprudencia ayuda a entender cómo debería interpretarse esto y finalmente los litigios van a llegar y terminarán ahí. Y la segunda es sobre una actividad en España en la que también se cuestionaba la falta de elementos probatorios en la fiscalización sobre los gastos intergrupo, y lo que señala es que el contribuyente no acreditó suficientemente la realidad y la necesidad de los servicios. Está muy bien, pero cuando usted analiza esta jurisprudencia va a notar que cuando se refiere a no acreditó suficientemente es porque realmente había una carencia probatoria del contribuyente absoluta. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿El contribuyente tiene un derecho a probar? Sí, sin duda. ¿A acreditar? Sin duda. Está mal pensar que no. Pero por otro lado, la administración tiene una obligación de colaborar con esa actividad probatoria cuando está en mejor posición que el contribuyente en determinadas ocasiones probadas. Porque su obligación de valorar es valorar el mérito probatorio en el contexto con el modus operandi del negocio. ¿Ok? Muy bien. Para terminar mi parte, y de aquí, Gloria, si quieres complementas o pasamos a las preguntas como te sientas más cómoda, quisiera tocar el enfoque preventivo y planificación a nivel probatorio. Por un lado, es importante prevenir a través de un enfoque interno en las compañías este conflicto que se va a generar, entendiendo este cambio de paradigma de BEPS que ilustra el test de beneficio, pero también generando documentación que tenga por propósito mejorar el nivel probatorio
en todo aquello que demuestre la creación de valor y demás criterios alrededor del test de beneficio. Eso sin duda es. Pero por otro lado, sabiendo ciertas carencias que vamos a tener en la fiscalización y ciertos litigios por venir que se van a seguir produciendo si esto no cambia, debemos planificarlo. Y esta planificación implica estrategias que permitan dentro del proceso de fiscalización y a partir de ello, porque finalmente terminarán en reclamo, apelación y lo que venga, preparar una mejor documentación para enfrentar estas situaciones. Entonces, mi conclusión sería, si bien es cierto, existe cierto exceso probatorio en la administración que hemos conversado y que no hay un estándar probatorio y que debería colaborar con los contribuyentes de las maneras que hemos conversado por no afectar sus derechos, también existe una obligación del contribuyente a mejorar el estándar probatorio como documentación que ya Gloria ha mencionado de manera completa. ¿Para qué? Para que juntos encontremos un equilibrio que permite evitar la litigiosidad. De lo contrario, todo lo que hemos avanzado va a terminar en 8 años resolviéndose con muchísimas casaciones que den la razón a cualquiera de las partes, generando más conflictividad. Y ese caso no es lo que siempre nos quejamos, de la carga procesal que demora, la excesiva conflictividad. Bueno, cada uno debe hacer su parte, los contribuyentes y también la administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, clarísimo. La verdad que lo has dicho claro, conciso, directo, concuerdo con todo lo mencionado. Algo que nosotros siempre recomendamos a los contribuyentes es no esperar a que llegue la fiscalización para preparar un file de documentación de test de beneficio, más allá de que, como bien mencionas, lo que se requiere va bastante más allá de lo que debería eh, ser justo, ¿no? De acuerdo a la norma, sí recomendamos tener un file de documentación replicando, un file de defensa, así le llamamos, replicando lo que la administración tributaria pediría en un proceso de fiscalización a fin de estar preparados y de saber hasta dónde podemos llegar. Y en función de eso, establecer una estrategia para tal vez un futuro litigio, ¿no? Si es que vemos que no va a ser posible llegar a ese nivel de documentación. Y también otro tema que lo veo también recurrentemente entre los clientes es que muchas veces, como el primer requerimiento parece simple, lo entregan y no buscan asesoría desde el principio. Y esto lo digo realmente como recomendación básica. Tienen que empezar desde un inicio con su asesor, porque hay temas y digamos, tipos de preguntas y la forma de hacer ciertos cuestionamientos de la administración, incluso en reuniones que a nosotros ya nos indican por dónde va a ir. Entonces creo que es algo, no debemos esperar al segundo o tercer requerimiento para recién ponernos las pilas, ¿no? Esto yo creo que es importante, como bien mencionas, un enfoque preventivo, planificación y estrategia. Y bueno, con esto tenemos solo una pregunta acá hecha en el chat de Enoc Lucero. Y eso te lo pregunto a ti, Jesús, a ver cómo podrías responder. ¿Habría alguna suerte de test de beneficio 2.0 que esté formulando la OCDE? A ver, la última, corrígeme Gloria, la última modificación que hubo en las directrices fue en enero 2022, me parece. Y a la fecha no ha habido un update. Ujú. eh, por tanto, no podemos esperar un, digamos, al estilo de BEPS 2.0, Pilar 1 y Pilar 2, no creo Sí, que eso sea. Pero sí, sin duda, siempre las directrices van evolucionando en los contextos que pueden haber. Yo creo que no va a haber un cambio radical en el test de beneficio porque el capítulo de servicios intergrupo de OCDE no es un test de beneficio. El así capítulo es. de servicios intergrupo contiene un subexamen pequeñito del beneficio que no sea incidental, es decir, que cree valor, Claro. ¿correcto? Nuestro test de beneficio es muy tropical. Debe pasar lo mismo a ti, Gloria, que cuando hablas con las gerencias regionales o globales o quien sea de afuera, te dicen, oye, ¿qué es esto? Porque esto no es lo que yo presento afuera, esto no es OCDE. Y tienes que explicarle nuevamente, no es un enfoque simplificado, es muy tropicalizado, made in Perú, tiene sus particularidades, en fin, el formalismo y todo lo que hemos hablado. Entonces, no va a haber un enfoque test de beneficios 2.0 en OCDE, porque el test de beneficio no es OCDE, es muy Peruvian style, si quieres. ¿Ok? Sí, Sí el que podría ten- haber, en todo caso, alguna vez rectificaciones o cambios a la ley peruana o al reglamento. Esperemos que sí. Tal cual. Y justo como mencionas, hace 2 días me pasó eso, ¿no? De tener que explicar a uno de mis clientes, digamos al VP,
¿no? del exterior el porqué de nuestra normativa y por qué, si bien fue, digamos, implementada con el objetivo de alinearse al plan BEPS, en la práctica es completamente diferente, o sea, mucho más restrictivo, ¿no? Y sí, concuerdo contigo, ¿no? Creo que en todo caso el test de beneficio 2.0 será el de nuestra ley, esperemos mucho más acotado y aterrizado a nuestra realidad y a lo que el contribuyente realmente pueda proporcionar para poder pasar esta prueba, ¿no? Ojalá así sea. Ojalá. Y bueno, con esto vamos a cerrar este conversatorio. Muchas gracias, Jesús, por tu participación excelente y muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. En nombre del Comité Directivo de IPIDET, ya doy por concluido el conversatorio. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego y buenas noches. Cuídense.